Bueno, continuando nuestro viaje por la administración de procesos, quiero presentarles ahora a Hugo Sewell. Hugo es vicepresidente, vicedirector de BP Latam y director ejecutivo de Excelencia BPM. Es chileno, ahí yo creo que nos lleva un poquito de delantera a nosotros en la aplicación de administración de procesos. Lo interesante, Hugo nos va a hablar ahora sobre minería de procesos. ¿Okay? No estoy seguro qué quiere decir, pero sospecho que es la diferencia entre la manera en que realmente funcionan los procesos y la manera en que creíamos que funcionan los procesos. Hugo nos va a hacer ahora una presentación y después nos va a dar un caso para que trabajen ustedes en grupos, en aquellas mesas que están allá atrás, para después del café venir a ver cómo se resolvió efectivamente. Es un caso real de un banco en Chile. Hugo. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Hugo Sewell. Como decía Roberto, soy vicepresidente o vicedirector de BPM Latam, el cual es uno de los centros de investigación más importantes del centro sur, o más bien dicho Cono Sur. Ahora se está expandiendo hacia el centro en metodología BPM y arquitectura empresarial. Y también gerente general o managing director de Excelente BPM, la cual es una de las compañías líderes también en el Cono Sur en proyectos e implementaciones BPM. Y mi presentación hoy día es presentarle minería de procesos, que es un concepto bastante nuevo, habla de unos 15 años más o menos, pero que está teniendo mucha fuerza en Europa, en Estados Unidos y en países como Chile, Argentina, Colombia. Y la minería de procesos tiene una particularidad que permite hacer radiografía a los procesos de negocio. Bueno, yo también soy miembro del IEEE Task Force en minería de proceso con base en Holanda, que es donde nacieron todas estas metodologías y hoy día los mayores exponentes del mundo académico en minería de proceso tienen su base en Holanda. Vamos a partir con una presentación, digamos un background teórico de lo que es minería de proceso y de lo que es la metodología de control con Process Mining. Luego vamos a resolver un caso que Stephanie está entregándole el caso ahora, pero por favor leámoslo después. Vamos a dar un tiempo para ello y para que lo resolvamos. Y voy a partir con la conclusión. Sin medición es imposible ser mejores, ¿verdad? Muchas exposiciones el día de hoy se han basado en que es necesario automatizar para poder ir capturando los KPI para construir dashboards y tomar decisiones de negocio. Pero la minería de proceso tiene una particularidad. No necesita implementaciones tecnológicas más allá de las que las organizaciones tienen hoy día. Ven, hoy día, como nunca, en todas las empresas del mundo, sean públicas o privadas, existe una cantidad creciente de información y de eventos de información almacenados. Y la minería de procesos se basa en que utilice esa información antes de automatizar para tomar decisiones de negocio y mejorar los procesos. Bien. Pero antes vamos a hacer una pequeña motivación. Hoy día las empresas están preocupadas porque cada vez la competitividad es mayor. Hay pérdida de cuota de mercados, la burocracia muchas veces trae problemas operacionales, las áreas de negocio no se están comunicando bien, por eso hablamos de procesos punta a punta, etc. Y lo más importante es que los clientes hoy día nos pueden comprar a nosotros o pueden traer productos de China, de Estados Unidos, de Colombia, de Chile, de cualquier parte.
En consecuencia, la excelencia de procesos se hace vital. ¿Y por qué se hace vital? Porque la excelencia de procesos es la operación de la empresa y es donde finalmente yo entrego mi producto o servicio al cliente, ¿verdad? Y por eso muchas organizaciones hoy día están invirtiendo. ¿Invirtiendo en qué? En formar gerencias de procesos, en formar subgerencias de procesos. Hemos encontrado en organizaciones que la subgerencia de procesos está en áreas de tecnología de información. En otras empresas está en áreas operacionales. En otras empresas incluso está en áreas de control de gestión o de control interno o de auditoría interna. Va a depender un poco el enfoque que la organización le está dando a BPM. Es decir, BPM no es tecnología. BPMS es tecnología, es decir, sistema BPM. Pero BPM en sí es un sistema de gestión. ¿Bien? Y por eso las empresas hoy día están invirtiendo recursos en tener profesionales, en tener gerentes, en tener analistas de procesos de negocio que lleven adelante las iniciativas dentro de la organización. Y teóricamente podemos encontrar dos grandes formas de organizarlo, como un centro de excelencia, que es decir, que ponemos a disposición de la organización las herramientas, las metodologías de BPM, o como un área de proceso central donde nosotros, como área, por muy pequeña que seamos, hacemos todos los proyectos para la organización. Y cuando se forman estas áreas de proceso, le dicen al gerente: mira, tú gerente o subgerente o encargado de BPM en mi empresa, tenemos los problemas que comentamos anteriormente y necesito que con BPM o con las metodologías de gestión de procesos veamos cómo mejorar. Y ahí aparece el primer gran desafío, que no sé si alguna vez se lo han encontrado por ahí. Los consultores siempre nos encontramos este problema: ¿qué hacer? Y el qué hacer muchas veces se toma poco en cuenta, pero lo más importante. Podemos ver el cuadrito que está en pequeño acá abajo, que podemos tener mucha capacidad para hacer proyectos de proceso de negocio en nuestra organización, pero si no somos creíbles para el negocio, vamos a estar en un estado de parálisis y no vamos a poder llevar adelante la iniciativa. Por otro lado, si vemos que el negocio confía mucho en nosotros, pero no somos capaces de llevar adelante proyectos de BPM, vamos a estar en un riesgo que el negocio se desencante de BPM y no lo quiera ver nunca más. Y aunque no lo crean, pasa. Nos hemos encontrado con empresas que han formado gerencias de proceso, tienen 10, 15 personas con un gerente de línea, porque hoy día las gerencias de proceso en países que están en vías de desarrollo al menos, las gerencias de proceso están al mismo nivel que un gerente de informática, al mismo nivel que un gerente de operaciones, incluso al mismo nivel que un gerente de administración y finanzas. Es decir, una gerencia bar. Y las empresas que invierten en ello, y cuando no se demuestra valor, ¿qué pasa? Desaparece. ¿Y qué pasa cuando se desaparece? El gerente general o los CEO dicen: no quiero ver BPM hasta 2 o 3 años más porque me hicieron un archivador, me plotearon unos lindos modelos que no me sirvieron para nada. Es decir, el quehacer es tremendamente importante. ¿Y el quehacer? Así. El quehacer tiene una premisa fundamental. Todas las áreas de procesos, sea que estén en áreas de informática o en áreas de operaciones, tienen un objetivo básico, que es ser mejor en proceso. ¿Y qué significa ser mejor en proceso? Ser eficiente y enfocar los recursos clave en objetivos clave de negocio. Porque el área de BPM o un proceso existe para satisfacer un objetivo de negocio. Necesito que nuestra organización triplique su rentabilidad en los próximos 3 años. En consecuencia, debo aumentar la eficiencia en mis procesos comerciales y aumentar la eficiencia en mis procesos operacionales para aumentar el margen de venta y que el stakeholder quede contento. Si no, no tuve ningún sentido haber hecho BPM o haber invertido en un proyecto de $200.000 que no tuvo resultado. Perdón. Y podemos utilizar muchas metodologías. Si ustedes investigan o llaman a consultores, unos le van a decir implemente ISO, otros le van a decir haga un BPMS, otros le van a decir implemente un sistema documental, otros le van a decir básese en modelos de referencia, ITIL, etc. Otros le van a decir haga un compliance. Podemos hacer muchas cosas en BPM, pero hay que saber dónde está el problema para saber qué hacer. Y en eso se basa mi presentación el día de hoy. Es decir, tenemos que saber diagnosticar. Y minería de proceso hoy día es un aliado en el diagnóstico de lo que mi organización necesita para ser mejor. Por sí sola no es una metodología de mejora,
Simplemente es una metodología que toma los datos de la información, perdón, los datos de los sistemas de información para ver dónde tengo problemas o cuello de botella y en base a eso decidir qué hacer. Necesito un BPMS, ok, está justificado el proyecto. Necesito un sistema ITIL porque mi mesa de ayuda tiene problemas cuando soy una empresa orientada a TI, ok, lo implemento. Es decir, lo primero es diagnosticar. ¿Y por qué diagnosticar? Para mejorar. ¿Y por qué mejorar? Porque hoy día más que nunca existe la necesidad de ser eficiente en una economía global, como decíamos anteriormente, y los clientes hoy día son el rey. Hoy día no estamos trabajando para el gerente de administración y finanzas, no estamos trabajando para el gerente de operaciones, incluso no estamos trabajando para el gerente general, aun cuando ellos nos pagan. Estamos trabajando para un cliente. Porque si un cliente se va, porque no fui capaz de resolver un problema de negocio, o un requerimiento, una queja que él tuvo, voy a perder dinero, en consecuencia, y el stakeholder de la organización va a desconfiar de mí. ¿Bien? Ahora, ¿por qué medir? Porque sin medición o sin diagnóstico, como decíamos, es imposible saber dónde necesito mejorar. Y eso ocurre en cualquier sistema. Sea un sistema informático, sea un sistema productivo, sea un sistema como un proceso de negocio con entrada y con salida. Es decir, necesitamos medir el desempeño y los impactos. Y ese es el principio básico del control. Sin control no puedo, sin medición no puedo controlar y sin control no puedo mejorar. Bien, y esa es la premisa básica que hoy día estamos estudiando, al menos en esta presentación. Y finalmente, con control y con este sistema de medición es donde finalmente voy a tener mejora. Mejora en flexibilidad. Si me doy cuenta que mi competencia me está alcanzando, voy a saber cuáles son los procesos que hoy día están débiles, los voy a poder mejorar. Es decir, voy a ser más ágil y más adaptable al ambiente externo. Voy a ser más eficaz y voy a ser más eficiente. Pero esto hasta ahora es teoría. ¿Y cómo lo resolvemos la teoría? De dos modos. Con diagnóstico simple, que como lo vamos a mostrar con minería de proceso, o con un diagnóstico orientado a una implementación BPMS. Es decir, traigo para acá un sistema de $200.000 con consultores, implemento el proceso y ahí recién comienzo a medir. ¿Qué voy a tener? Muchas veces ocurre, de hecho hay estudios que lo dicen, una implementación de un proceso que no fue optimizado y después lo empiezo a optimizar recién después del proyecto de $200.000. Es decir, 2 o 3 años después. En Chile al menos nos hemos encontrado con empresas que han implementado SAP. Han llegado a salir hasta en las noticias porque han traído una eléctrica, SAP la implementó, no SAP digamos, la empresa que implementan SAP, implementó SAP como lo implementó en otra eléctrica, diciendo que el modelo de negocio no es el mismo, porque los focos y los mercados son distintos. La empresa tuvo serios problemas con los clientes y tuvo que, además del proyecto de 3 años de implementación SAP, tuvo que pagar multas multimillonarias al Estado y a los clientes. Es decir, hay que tener el foco antes de la implementación. Y eso permite satisfacer a clientes que hoy día son los reyes. Y dentro de lo que es este sistema de medición, muchas veces se deja fuera algo. Cuando implementamos un sistema de información orientado a procesos, un BPMS, que puede ser un Oracle, un software AG, puede ser un Visay, lo que sea, y no estamos hablando de una tecnología en particular, ellos son proveedores de tecnología. Muchas veces nos centramos en modelar el proceso. Acá, por ejemplo, está hecho en Visay. Y en base a ello implementamos y definimos cuáles van a ser los KPI que vamos a controlar y en base a ello controlamos. Pero muy pocas veces, y en base a ello se pueden tomar mejoras. Hay mejoras orientadas a mejorar un proceso de negocio estático, es decir, un dibujo. Cuándo paralelizar, cuándo transformar, etc. Y ahí aparecen, por ejemplo, 2 frameworks que son bastante utilizados. Uno a nivel mundial, fundamentalmente en Europa, y el otro en Cono Sur, donde yo fui uno de los contributores. Pero muchas veces se olvida la dinámica del proceso. ¿Y cuál es la dinámica del proceso? Es su ejecución. El proceso no siempre sigue un caso 1, 2, 3, 1, 4, 5. Ahí vemos actividades que van de la 1 a la 6, es decir, se saltó un procedimiento. Vemos la actividad que de la 3 pasó a la 5, o de la 7 se devolvió a la 3, es decir, hay reparo en los procesos.
Y si sumamos solamente estadísticas básicas de minería de datos, que es lo que hacen hoy día los dashboards de los BPMS, se basan fundamentalmente en minería de datos, tenemos resultados agregados. Sabemos cuántos casos están en línea, cuántos casos están en espera, pero muy pocas veces vemos esto. Los cuellos de botella, los reprocesamientos, que es un poco de lo que vamos a conversar hoy día. Y esa es la dinámica, efectivamente, donde existe el problema. Porque nosotros cuando modelamos un proceso, aunque utilicemos BPMN, o utilicemos EPC, o utilicemos flujogramas simples, en este contexto da exactamente lo mismo. Uno es el estándar, por supuesto. Pero cuando no vemos la dinámica, estamos perdiendo el foco. Porque es la dinámica, es decir, en la ejecución, lo que la empresa está haciendo en el día a día, es donde ocurren los cuellos de botella, es donde ocurren los reprocesamientos y donde están las métricas reales. ¿Y qué pasa si hoy día tomamos un proyecto de implementación de 2 a 3 años? Recién en 3 años vamos a medir, probablemente en 3 años desaparezca. Esa es un poco también una de las premisas que estamos también discutiendo. Ahora bien, ¿cómo capturar la dinámica y los KPI? Minería de proceso permite hacer esta radiografía. Y ustedes acá pueden ver una arquitectura de servicio que lo que dice que, esto después ustedes lo pueden leer, de hecho ahí les puse el link para que ustedes puedan descargar el paper y lo puedan leer. Dice que un área de proceso puede hacer muchas cosas. Puede mantener una arquitectura de proceso, automatizar, hacer mejores procesos y se basa en tecnología. Pero en ninguna parte dice que necesita implementar para poder hacer gestión de proceso de negocio. Al contrario, hay un servicio muy particular que es Process Intelligence, que muchas veces se toma como Data Mining, pero que en realidad es Process Mining, que permite hacer lo anterior. Y cuando, como comentábamos hace un momento, cuando estos gerentes de proceso o subgerentes de proceso llaman a los consultores, estos le dan una serie de respuestas que pueden ser muchas veces muy obvias. De hecho, yo leí un artículo en la Semana de América de Economía y me impresionaba lo básico que eran algunos consultores para dar unas propuestas. Incluso sin leer, yo ya estaba más o menos tanteando dónde estaba. Por ejemplo, tenemos un centro de coste. Ya, gran aporte. Vaya a golpear la puerta del CEO o del CFO. ¿Para qué? Para buscar el alineamiento. Gran aporte. Implemente, innove en tecnología. Es decir, por ejemplo, vea las tablets, vea los smartphones. Hoy día su trabajador puede tener un dispositivo móvil, etc. Pero esos son accesorios. Como decíamos en Chile hay un, no sé si se conoce por acá algo que se llama Condorito, que es un cómic que es orientado a contar chistes, etc. Y la suegra de Condorito es una señora bien fea. Y en Chile nosotros tenemos un chiste que dice, bueno, podemos tener smartphone, podemos tener muchas cosas más, pero es ponerle más joyas a la vieja fea. Lo que necesitamos hoy día es agregar valor. Y hoy día tecnología de información más que nunca tiene una oportunidad para agregar valor sin gastar 200.000 o 300.000 dólares hoy día. Lo podría gastar, pero mañana justificando la inversión de la mejor manera. ¿Y cómo lo puede hacer? ¿O cómo se hace esto? TI, tecnología de información, puede apoyar a BPM de una manera muy particular. Primero, implementando, automatizando, diseñando sistemas de información para soportar procesos. Pero hoy día existen trazas en los sistemas de información. Un ERP guarda una trazabilidad. Se hizo una compra, quedó almacenada, quién la hizo, cuándo la hizo. ¿Verdad? Y además, BPM puede ayudar a las mismas áreas de informática a decir, bueno, nosotros para ser más ordenados vamos a ver nuestros propios procesos para entregar un mejor servicio al negocio. ¿Ok? Pero el foco de esta presentación está en la trazabilidad. Y como decíamos, hoy día, como nunca en la historia, las empresas tienen más información disponible para aplicar esto. Y por ejemplo, si ustedes van a cualquier base de datos de sus sistemas de información, del sistema de información que sea, van a encontrar con que... Se me olvidó traer Se van a encontrar con que en su sistema están guardando un ID. Un cliente reclamó. ¿Cuál fue el ID? Puede ser el root, puede ser el caso que se abrió, el ticket, etc. Hay ID en los sistemas de información. Y cuando ustedes van a ver qué pasó con ese ID, van a encontrar actividades. Es decir,
ese ID pasó por una recepción, probablemente después se volvió a recepcionar, o hay un problema, o pasó por otra actividad. Además, en el sistema de información ustedes pueden saber si ese ID está completo, está estándar o no, completo, está en stand-by, etc. A veces no está disponible, pero tampoco es tan crítico. Pero también en el sistema de información van a encontrar cuándo se hizo, es decir, el timestamp. Y más importante también, quién lo hizo, para saber cuándo hay un problema, a quién apretar. Y además podemos encontrar muchas cosas más, cuando hay costo, hay riesgo, etc. Yo diría que muchas empresas en Latinoamérica, como decía, fundamentalmente en el Cono Sur, están tomando y preocupándose de esto que muchas veces se considera basura. Cuando tuve una reunión hace una semana atrás con un CIO de una empresa multinacional que tiene operaciones en Chile, y dijo, nosotros no nos pasaron presupuesto para ampliar nuestros servidores, nuestra base de datos, etc. Consecuencia, para optimizar y poder instalar otro sistema y tener más capacidad, borramos las trazas. Se quería morir cuando le mostramos lo que podría haber aportado al negocio. Ahora, no es mostrar y guardar datos por guardar. Es decir, la data sin una estructura no me entrega nada. Es decir, hay que saber buscar dónde están los patrones y cuál es la información que a mi negocio le hace falta para tomar decisiones. Y eso también se basa cuando ustedes están haciendo una implementación en BPMS, por ejemplo. No almacenar KPIs por almacenar, sino que saber cuáles son los que aportan de verdad al negocio o no. Y para analizar o llegar a esto, hoy día las empresas están utilizando al menos dos maneras. La más simple y la más conocida es minería de datos, donde en datos no estructurados podemos tomar patrones, podemos descubrir cuáles son los casos más relevantes, cuáles son las sucursales que están con mayores problemas, etc. Podemos descubrir patrones. Y las técnicas modernas que son de minería de procesos, que vienen de minería de datos, es decir, minería de procesos se basa en minería de datos, tiene los mismos algoritmos, solo que tiene algunos algoritmos adicionales que permiten hacer un descubrimiento de la dinámica que mostramos hace un momento. Antes de la siguiente, ¿qué es la minería de procesos o cuál es la gran meta de la minería de procesos según su autor o creador en los años 95 a 2005, fundamentalmente, que profesor Will van der Oels, que es un holandés? Dice que la meta de minería de procesos es descubrir, monitorear y mejorar procesos reales, es decir, que se están ejecutando hoy día, con datos reales. No dice mucho. Con un BPMS también lo podríamos hacer. De hecho, si está implementado un BPMS, es el escenario ideal. Cuando no está implementado un BPMS, hay que ir a buscar los datos a la base de datos, a los RP, etc. Es decir, acá no es ir en contra de los BPMS, sino que cuando existe la posibilidad de hacer esto antes, podemos agregar más valor. Simplemente eso. ¿Y cuál es la lógica de la minería de procesos? Que la organización hoy día, es decir, los recursos humanos, están trabajando en los sistemas de información. Y eso están guardando logs de eventos o trazas de información, y minería de procesos a través de estas heurísticas hace el descubrimiento. Como lo vamos a ver a continuación. Enseguida vamos a hacer una breve demo de ello. Y eso me aporta mucho al ciclo de vida. Porque no necesariamente estoy implementando, simplemente estoy tomando la ejecución para hacer control, alinear estratégicamente, y cuando veo un problema tomar la decisión y crear otros modelos que sean más acorde a las necesidades de la organización. ¿Bien? Y eso es lo que hace. ¿Aló? ¿Aló? Ya. Ahora, para hacer minería de procesos, no en todos los procesos ni en todas las empresas se puede hacer. ¿Ya? Como decíamos, necesitamos datos. Y esos datos tienen que tener una estructura mínima, que es la que mostramos hace un momento, que tenía que ser un ID, un caso, un timestamp y al menos un rol, para poder aplicar. Y eso es trazabilidad. ¿Bien? Beneficio de aplicar minería de procesos, para alcanzar a hacer la demo. Acá la minería de procesos no se centra en reemplazar un sistema de información. De hecho, toma los datos de los sistemas de información.
Si la organización, como decíamos, tiene un BPMS, un ERP, un CRM, ya está implementado, podemos utilizar esa data. Pero la minería de proceso también tiene un aporte fundamental y una diferenciación fundamental con el método tradicional. ¿Cuál es el método tradicional? Entrevista. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a levantar procesos cuando no hay datos o cuando no se conocen estas técnicas? Y nos podemos demorar 2, 3, 4, 5 semanas, cuando menos, para tener un modelo aproximado. Minería de proceso toma los datos que ya existen y en una fracción del tiempo, hablemos una tarde, descubre el modelo de proceso. Digamos, es un tremendo aporte. Cuando yo quiero descubrir un proceso que no conozco, lo puedo hacer y tengo los datos, lo puedo hacer en una tarde. Ahora el desafío es ir a buscar los datos. Ya es un problema técnico que no lo vamos a conversar hoy día, pero que ya está resuelto. Por otro lado, el diseño real. Cuando ustedes van a entrevistar a las personas para levantar un proceso, se encuentran con que la persona le dice el trabajo ideal, o lo que el jefe o lo que el procedimiento quiere que diga, pero no lo que hace, efectivamente. ¿Ya ha pasado? Consecuencia, cuando aplicamos minería de proceso, no nos encontramos con este problema porque, al menos que alguien modifique los sistemas de información supuesta, podemos asumir que tenemos un diseño real, sin influencias políticas, sin olvido de funciones, etc. Y algo importante que escuché en el break, no recuerdo quién lo conversaba, decía que también para mejorar el proceso es interesante simularlos. Y es verdad, cuando yo puedo simular un escenario futuro, puedo asegurar una mejor implementación. O puedo buscar o orientar una mejor implementación. Muchas gracias. ¿Pero qué es lo difícil de la simulación? ¿Alguien me puede decir? Sí, me gusta. Los parámetros. ¿Cómo yo tengo las Poisson de los tiempos o las normales de las actividades, por ejemplo? Es tremendamente difícil. Puedo tomar data mining o puedo tener una persona con un cronómetro tomando los tiempos. Minería de proceso me entrega los parámetros porque los calcula al momento de aplicar. Es una consecuencia que tiene. Y lo más importante aún es que cuando descubrimos un proceso y sabemos la ejecución real y sabemos su métrica de desempeño, sabemos cuáles son las 2 o 3 actividades que nos están dando problemas y no nos dedicamos a, perdiendo el foco, a mejorar las 25 del proceso. Es decir, sabemos las 2 o 3 actividades que tienen los problemas y esas son las que principalmente intentamos mejorar. Y eso es lo que se llama un rediseño estratégico. ¿Ya? Es decir, rediseño mis procesos estratégicamente, como decíamos, enfocando los recursos clave en aquellos problemas claves para resolver problemas de negocio, valga la redundancia. Ok, vamos a hacer una demo de aplicación, pero no sé si alguien tiene duda. Y si alguien me puede traer un poquito de agua, sería... Ahí está el agua. Ah, gracias. ¿Se entiende al menos teóricamente lo que es minería de proceso? Vamos a ver una demo y con eso va a quedar mucho más claro. ¿Ok? Y ahí vamos a dar espacio para las preguntas y las respuestas, antes de entrar al caso. Obviamente para hacer minería de proceso necesitamos un sistema de información que lo haga, así como para hacer minería de datos necesito al menos un Minitab. En minería de proceso también necesito... ¿Me pasó algo que no me había pasado? Entré a la máquina virtual. Voy a abrir un log de eventos para que se pueda entender cómo sacarlo, por ejemplo. Hoy día los sistemas de información guardan esto, las trazas.
Ahora, construir las trazas a veces es complejo, ya, porque a veces el proceso está soportado por más de un sistema de información que tiene más de una base de datos. Pero hay expertos técnicos que pueden descubrir las llaves y llegar a un archivo como este. Por ejemplo, un ERP con SAP, las trazas están en más de una tabla. Los que saben SAP saben lo complejo que son los modelos de datos que tienen las tablas. Pero también hay expertos SAP que pueden decir, para el proceso de compra y pago se necesitan estas tablas con estos campos, se extraen y se genera un log como este. Es decir, hoy día prácticamente no hay un problema técnico de extracción de los datos. Es simplemente un conocimiento del sistema que quiero extraer los datos. Ahora, minería de proceso, nosotros decimos que tiene riesgo cero en ejecutar un proyecto de este tipo. ¿Por qué? Porque a lo más me va a entregar información, pero dado que extraigo los datos para analizarlo, no estoy interviniendo tampoco el sistema. Y los sistemas de información guardan algo como esto, como decíamos, un ID de caso. En este caso termina en 198. Me dice qué fue lo que hizo, cuándo lo hizo, por ejemplo, por qué canal llegó. Si el sistema de información tiene algún gestor de riesgo que me dice cuando una actividad se ejecutó, si es riesgo controlado o no, me lo puede decir. No es necesario para aplicar minería de proceso. Me dice cuál es el rol. Si una empresa muy grande me puede decir esa actividad, en qué sucursal se ejecutó, etc. Si nosotros analizáramos un caso, vemos que el proceso partió por la actividad 8, lo cual ya no es tan trivial. Luego pasó a la 2, luego pasó a la 11, después se volvió a la 1, después volvió a pasar a la 2, etc. Si nosotros viéramos un caso, podríamos saber a grandes rasgos el reprocesamiento que existe, los tiempos de espera, los tiempos de ejecución. Pero en la realidad las empresas almacenan miles o millones de trazas o casos. Me imagino que la empresa donde ustedes trabajan se puede encontrar fácilmente con más de 1000 casos al día para un cierto proceso. En algunas empresas son millones. Nosotros aplicamos minería de proceso al sistema de transporte público de Santiago, en Chile, y eran gigas de información diaria, solamente para un sector, es decir, una comuna, una provincia, como, no sé cómo se llama acá, digamos, un pequeño sector. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, en este caso lo hace la herramienta, aplica la heurística, que son algoritmos genéticos orientados a minería de proceso, y hace el descubrimiento, es decir, me dice inmediatamente el proceso no es lineal como tú lo tenías diseñado, tampoco es flujo arriba hacia abajo, sino que vemos reprocesamiento, vemos caso de excepción, y si vemos inmediatamente el proceso no es un proceso limpio. Hasta el momento no nos ha dicho dónde está el problema ni nada, simplemente nos dice, mira, tu proceso no es como lo tenías dibujado. Y eso es tremendamente importante. Cuando ustedes quieren levantar o recién conocer un proceso, tener esta visión de cómo el proceso en realidad se está ejecutando es tremendamente valioso. Y esa es la etapa cero de minería de proceso. Es decir, saber qué es lo que ocurrió. Pero además, como almacenamos los roles o el usuario que hizo la actividad, podemos también descubrir algo que se llama red social. Y red social no estamos hablando de Facebook ni Twitter, ¿ya? Estamos hablando de comunicación interna de los empleados. Y esto es tremendamente valioso para las áreas de control interno. Para el caso que vamos a ver después, que un banco, que genéricamente lo llamamos banco ABC, ¿ya? No quisimos recordar la identidad, digamos, de lo involucrado. Encontramos que el ejecutivo comercial, es decir, el que estaba haciendo de cara al cliente, uno de los tantos, por supuesto, un banco muy grande, estaba pasando directamente a un amigo que se saltaba el comité de riesgo y estaba aprobando los créditos para gente para aumentar su cartera comercial. Es decir, esos fraudes los podemos descubrir acá. ¿Por qué? Porque tenemos todas las comunicaciones y las comunicaciones se van almacenando hoy día en los sistemas de información. Bien. También podemos ver cuáles son los roles que están en un reprocesamiento. Si se dan cuenta, el descubrimiento es exactamente el mismo que el anterior, solo que ahora mirando los recursos. Ya, ahí está mejor. Bien. Entonces ahí tenemos el proceso. Bueno, aquí ya
entre comillas, dejé trabajando el proceso, en minería, digamos, por varias horas y llegué a eso. ¿Ya? Si nos damos cuenta, el proceso no es lineal, no tiene un patrón lógico, pero nosotros, si quisiéramos entender cómo se comportó el proceso, podríamos hacer una simulación en reversa. ¿Qué quiere decir una simulación en reversa? Una animación, es decir, un replay de lo que efectivamente ocurrió. Hoy día software como Arena, etcétera, se basa en simulación, que en donde yo ingreso los parámetros o simular un escenario futuro. Acá se llama animación en minería de proceso, y que se basa en que hago un replay porque ya tengo todos los casos y tengo toda la información. No sé si se va a alcanzar a ver. Claro, ahí están los casos. Una bolita es un caso que siguió por cierta actividad. Cuando lo multiplico por millones de bolitas, puedo descubrir patrones. Por ejemplo, acá tengo un cuello de botella serio. Después vamos a ver en el caso que vamos a analizar ahora dónde están los reprocesamientos que podíamos analizar. Podemos ver actividades que no están tan cargadas y actividades que están sobrecargadas. Y eso puede ser un problema, porque si nosotros asumimos que el proceso para el mes actual ingresaron 14.000 casos, ¿por qué hay actividades que están procesando 30.000 casos? Y otras actividades están procesando 50.000 casos, manchando nuestro proceso. Entonces ahí hay un problema de eficiencia operacional que podemos mejorar para mejorar finalmente el KPI y mejorar el objetivo de negocio. Y a nivel de recursos, podemos visualizar exactamente lo mismo. En el descubrimiento vemos un rol central, y ese rol central le está entregando tareas, pero además ese rol central tiene una alta tasa de reprocesamiento, es decir, está haciendo la tarea y más encima la está haciendo mal. Y además es el rol central. Hay un problema. Nosotros aplicamos minería de proceso en una empresa eléctrica, y la empresa eléctrica, ustedes saben, bueno, al menos así es en los países del Cono Sur, cuando por ejemplo se cae un poste, se corta una luz, ellos trabajan a través de otras empresas para irlo a arreglar. Y cuando descubrimos la red social entre esta empresa y los contratistas, vimos dos puntos de conexión. Ese era un riesgo inmenso para la empresa. Y ahí la mejora no fue implementar un sistema de información, fue simplemente reestructurar los roles del proceso. Porque si esos dos recursos o se me iban a la competencia o renunciaban, el proceso no iba a tener quién iba a hacer la comunicación entre el contratista y la empresa para ir a arreglar los postes. ¿Ya? Y podemos descubrir ese tipo de cosas. Y finalmente, ya entrando, esto ya es casi jugar, digamos, a la gente le gusta mucho esto porque puedo empezar a navegar, puedo empezar a filtrar, por ejemplo, podría filtrar en la minería. Podría, por ejemplo, empezar a filtrar para ver solamente un tipo de actividad. O si tengo distintas sucursales, esto lo vamos a hacer cuando ustedes analicen el caso, no lo voy a hacer ahora. Por ejemplo, si son distintas sucursales o tengo 3 sucursales, podría analizar el proceso sucursal A, el proceso sucursal B y proceso, sucursal C. Y en base a eso, ver cuál es la sucursal que tiene un peor proceso o mejor proceso. ¿Ya? Porque los datos están. ¿Cuál es el mensaje que quiero entregar hoy día? Para mejorar es necesario controlar, y para controlar no es necesario hoy día necesariamente, en algunos contextos sí, por supuesto, implementar desde ya un sistema de información para empezar a controlar y para tener los casos ordenados, entre comillas. Nosotros nos hemos encontrado con procesos como el que descubrimos ahora, estando en un BPMS, estando en un SAP. Ahí también están los procesos ordenados, es decir, cuando la implementación no se hace lógica, o cuando los controles que estamos, los usuarios que estamos en los sistemas de información no se hace de manera correcta, siempre se van a encontrar este tipo de descubrimientos, aun cuando tengamos la mejor tecnología. El mensaje es que para controlar y mejorar, aprovechemos lo que hoy día ya existe en la empresa. Existen gigas de información en los sistemas que ustedes ya tienen y podemos aplicar heurísticas como esta. ¿Bien? No sé si hay consulta antes de pasar al caso. Comentario. Entiendo que fui algo rápido, pero tenemos como 2 horas más para conversar. No, 1 hora más para resolver el caso y ahí va a quedar mucho más claro. Pero con lo que hemos visto ahora, ¿alguien tiene alguna duda?
Sí, bueno, es muy interesante la conferencia. Quisiera saber, además de esta herramienta Perceptive Reflect, bueno, es pagada, es open source, hay herramientas open source. Bueno, a nivel mundial hay 3 herramientas que son las más conocidas. Una es PROM, que se escribe PROM, P-R-O-M, y se pronuncia PROM, que fue desarrollada por Wim van der Rohe y es open source, y gratuita, pero tiene una dificultad, es académica. Es decir, si usted quiere aplicar un algoritmo, tiene que primero leer los papers, entender la matemática que está bajo el algoritmo para poderlo implementar. ¿Ya? Pero es open source y podemos al menos hacer un descubrimiento básico utilizando un algoritmo simple, por ejemplo el algoritmo alfa, algún algoritmo genético que ya está hecho. Pero si yo quiero, por ejemplo, soy académico, de hecho esto lo ocupan los alumnos de doctorado, si yo soy académico, yo podría desarrollar un nuevo algoritmo, implementarlo en PROM y probarlo. De hecho, por eso tiene tantos algoritmos. ¿Ya? Otra herramienta, también líder a nivel mundial, es Reflect, que es de Perceptive Software, que es una empresa Lexmark, que nosotros representamos en toda Latinoamérica. Y Reflect efectivamente es pagada, ¿ya? Pero tiene la ventaja que puedo tomar los logs que ya existieron y aplicar minería. Y la otra herramienta es ARIS PPM. ARIS PPM, no sé si alguien lo conoce, que es software AG. Muchos conocen ARIS, pero pocos conocen ARIS PPM, que se basa en que cuando yo implemento WebMethod, estoy guardando las trazas y al utilizar ARIS PPM aplico también minería de proceso, pero se basa en real time, ¿ya? Y en consecuencia los proyectos también en costo crecen exponencialmente. Hay otras herramientas, Fujitsu, etcétera, que tienen algunos algoritmos, pero son algoritmos fundamentalmente orientados al diseño de procesos. ¿Ya? Hay otra que se llama Disco, que también es holandesa, pero tiene la misma lógica que Pro. La invitación es, por supuesto, investigar, descargar los trials y poder utilizarlo, digamos, para ver factibilidad. ¿Más consultas? ¿Pasamos al caso? Procedamos al caso entonces. Bien. Todos tienen su hojita, ¿verdad? Quien no tenga, Stephanie está por ahí. Y puede traer más hojas y puede levantar la mano. Este es el caso que se hizo en el banco ABC, ya un banco real. Se protegieron los autores y se tomaron algunos supuestos, digamos, para que no sepan cuál es, aunque igual probablemente alguien ya lo sepa. Y tiene este caso fines académicos para que podamos discutir y podamos visualizar cómo se aplica minería de proceso en un contexto como este, donde tenemos objetivos de negocio que no están siendo resueltos por las áreas de proceso. Vamos a dar una lectura entre todos bastante rápida, porque hay un pequeño error en una palabra para que la corrijamos inmediatamente. Dice, el Banco ABC es uno de los bancos más grandes del mundo, con oficinas en la mayoría de los países de Latinoamérica, con una gran visión ejecutiva al cliente y sus resultados. Para los años 2010 en adelante se ha planteado potenciar y mejorar los procesos core del banco, particularmente el de crédito hipotecario, el cual es el proceso comercial más importante, que representa más del 40% de sus ingresos, es decir, 40% de su facturación. Por otro lado, en este proceso en particular, que es hipotecario, tiene un liderazgo absoluto en el mercado de cada país. Aquí estamos tomando un promedio por país, sobrepasando a la competencia en la cuota de mercado que posee, como se aprecia en el siguiente gráfico. Y aquí podemos ver que el Banco ABC tiene una participación de mercado en Latinoamérica de un 24%, y el banco que lo sigue, que es el Banco A, 22%. Los datos son casi reales. Imagínense 23,5 y 22,5, es decir, son datos prácticamente reales. Sin embargo, se aprecia que la competencia se separa solo en un 2% en el promedio de mercado de la región, lo cual sin duda es un riesgo para el banco en su sustentabilidad. Para buscar una mayor diferenciación con sus clientes y buscar un margen aún mayor en el mercado respecto a la competencia, la alta dirección del banco, en conjunto con el área de crédito hipotecario, han elaborado dos importantes estrategias comerciales. La primera, innovar en canales de venta. Por ejemplo, ofreciendo a los clientes que califican un crédito hipotecario preaprobado al momento de usar su cajero automático. Es decir, le entregan pantalla y además un papel.
donde le muestra la tasa, las cuotas, invitándolo a acercarse a firmar y que lleve la documentación solamente. Y además asociarse con empresas inmobiliarias para ofrecer departamentos y casas a bajo precio. En el Cono Sur, casas de bajo precio o precio para clase media son $50.000 hacia arriba, pero $50.000 como fue esta campaña. Lanzando campañas especialmente para profesionales jóvenes y recién casados. Si bien la estrategia ha dado resultados en crecimiento de venta, no ha dado frutos en el aumento del margen de venta. Todos sabemos que el margen de venta es utilidad menos costo, venta menos costo igual utilidad, el cual incluso ha disminuido, reflejando un problema aún más serio. Para el 2010 se ha planteado la necesidad de que este proceso altamente crítico sea auditado y controlado a fin de mejorar. Para ello se estableció la subgerencia de proceso crédito hipotecario con dedicación exclusiva de 3 ingenieros a fin de poder ver puntos de mejora operacional del proceso. Sus resultados se evaluarían en marzo de 2011. El proceso actualmente está soportado por un workflow. Para que sepan, un legacy que hizo un workflow que hizo el propio banco. Y el primer trabajo de este grupo de ingenieros ha sido levantar el proceso entrevistando a todos los involucrados claves, levantando su cadena de valor y diagrama de flujo, y ha comenzado a analizar los datos que arroja el workflow, los cuales lo llevan a un archivo Microsoft Excel y generan tablas dinámicas para su análisis. Entre los grandes resultados obtenidos de esta área destaca: primero, tener una documentación del proceso a nivel de cadena de valor y diagrama de flujo. Incluso se ha ploteado el diagrama de flujo a fin que en la oficina de la subgerencia de proceso tener claro cuál es este. Segundo, un análisis de los datos que llevó poco más de 3 meses pudieron determinar cuál es la sucursal con mayor cantidad de casos, cuáles son los segmentos con mayor crecimiento, entre otras estadísticas genéricas. Determinar que el proceso tiene problemas en las 3 actividades realizadas por abogados y notarios, pero no se logra determinar en qué puntos. Para ello se han establecido 3 puntos de control. Y además se han establecido 5 puntos de control al proceso a fin de auditar el proceso y corregir desviaciones cuando sean detectadas. Entre las últimas reuniones realizadas en marzo de 2011, se pudo constatar que el margen de venta, ahí dice aumentó, por favor corríjalo, disminuyó. Se pudo constatar que el margen de venta disminuyó aún más y que los tiempos del proceso crecieron significativamente. Además, de los puntos de control establecidos, solo están operativos 3 porque los ejecutivos funcionales no tenían el tiempo de aplicar cada control. Además, el ejecutivo comercial está interesado en aumentar las ventas y la fábrica de hipotecarios, que es la parte operacional, tiene conflictos con el área comercial y se culpan mutuamente del desempeño comercial y de proceso. La gerencia general está preocupada porque su principal producto comercial tiene problemas operacionales. No se sabe a ciencia cierta dónde, pero se tiene claridad que es un problema de proceso. El área comercial, para que vean que son amigos, planteó eliminar la subgerencia del proceso. Sin embargo, el gerente general y de operaciones han decidido dar una nueva oportunidad al equipo, asignando un presupuesto especial para un nuevo proyecto que cumpla los siguientes 3 objetivos. Primero, conocer cabalmente qué, por qué y dónde está el problema en el proceso. Proponer mejoras que promuevan un mejor desempeño y hacerlo en menos de 6 meses. El subgerente de hipotecario entiende el desafío. Sabe que si ahora su equipo falla, el proceso de la subgerencia, el proyecto y la subgerencia desaparecerá y el banco no podrá alcanzar su objetivo. Tiene a su disposición el apoyo ejecutivo en este proyecto, por lo que debe definir qué hacer. ¿Bien? Más o menos se entiende hacia dónde va la problemática y se entiende, dado la presentación, probablemente la solución que se hizo. Pero vamos a resolver unos problemas que muy pocas veces se discuten en el área de operaciones o tecnología cuando analizamos un proceso. Pregunta: ¿por qué el hecho de tener un estrecho margen de diferencia con la competencia refleja un problema para el banco? Segundo, ¿por qué pudo aumentar la venta y disminuir el margen de venta? ¿Qué problema puede estar reflejando? Tercero, ¿de qué podría culpar el área comercial a la fábrica de hipotecario y el fábrica de hipotecario culpar a la gerencia comercial? Y finalmente,
dada la definición del proyecto actual y la experiencia que hemos leído, ¿qué podríamos hacer? Bien, vamos a hacer un break para que las personas puedan trabajar en caso, no sé cómo lo hacen. Sí, ahora, por favor, pasen a aquellas mesas redondas que hay atrás, se acomodan al azar, son 9 grupos, en cada grupo designen un vocero para que al final ese vocero en 2 minutos exponga lo que discutieron ustedes en el grupo, ¿verdad? Cómo resolverían esas preguntas, y nos volvemos aquí, creo que es a las 4 de la tarde. A las 4. Sí, entonces van y discuten ahí, después vamos a tomar café aquí a la par, y después del café volvemos para que Hugo nos cuente el final del cuento.